días. Da comienzo el acto de toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón. La secretaria general técnica de la Presidencia tiene la palabra para dar lectura a los decretos de nombramiento. Decreto de 5 de julio de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejero de Presidencia a don Vicente Guillén Izquierdo. En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón y de conformidad con lo previsto en los artículos 4.10 y 9.1 de la Ley 2/2009 de 11 de mayo del Presidente del Gobierno de Aragón, se nombra consejero de Presidencia a don Vicente Guillén Izquierdo, con efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejera de Economía, Industria y Empleo a doña Marta Gastón Menal. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejero de Hacienda y Administración Pública a don Fernando Jimeno Marín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejera de Educación, Cultura y Deporte a doña María Teresa Pérez Esteban. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a don José Luis Soro Domingo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, con lealtad al Jefe del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales a doña María Victoria Broto Cosculluela. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio de 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a don Joaquín Olona Blasco.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejera de Innovación, Investigación y Universidad a doña Pilar Alegría Continente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto de 5 de julio del 2015 de la Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se nombra consejero de Sanidad a don Sebastián Celaya Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Señor presidente de las Cortes de Aragón, señor delegado del Gobierno en Aragón, señor Justicia de Aragón, autoridades, amigos, amigas, consejeros del nuevo Gobierno de Aragón, buenos días. En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud a este elenco de hombres y mujeres que han aceptado mi invitación, que han aceptado mi deseo, mi petición, mi ruego de convertirse en consejeros del Gobierno de la Comunidad. Una tarea que es siempre honrosa y no está nunca exenta de dificultades, que en la legislatura que ahora comienza lo son de índole presupuestaria y también de índole política, derivada de la propia naturaleza de los acuerdos de investidura que han hecho posible la constitución de este Gobierno y que nos obligará a todos y a todas ustedes a redoblar sus esfuerzos en las tareas de diálogo y de negociación que siempre entraña un cargo de esta naturaleza y que les obligará también a hacer un esfuerzo de comunicación en aras a la transparencia que la sociedad nos exige y en aras a empezar un camino de implicación activa de la sociedad en las tareas de legislar y en las tareas de gobernar que, sin detrimento del Parlamento y del Gobierno, son tareas a las que cada vez más aspira la ciudadanía. Quiero manifestar, en segundo lugar, mi gratitud a José Luis Oro, hasta ahora presidente de Chunta Aragonesista, seguirá siéndolo, pero además va a pasar a ser consejero del Gobierno de Aragón, en un hito en la historia de este partido, que es ni más ni menos que la de formar parte por primera vez de un Gobierno de Aragón. Y es también, por tanto, un hito histórico, toda vez que Chunta Aragonesista es un actor político de primer orden en nuestra comunidad desde hace ya algunas décadas. De todos son conocidas las discrepancias que en algunas cuestiones mantenemos el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que en cualquier caso son mucho menores que las afinidades y todo aquello que nos une, pero también forma parte del acuerdo dirimir con respeto, dirimir con afán de superar diferencias, esas diferencias que nos separan en algunas cuestiones en este momento, porque, por lo demás, todo el resto de retos del Gobierno, los retos fundamentales del Gobierno que ahora empieza su andadura, son absolutamente compartidos. El primero de ellos, lo hemos dicho hasta la saciedad, es la erradicación de la pobreza en nuestra comunidad. En poco tiempo no ha de haber ni una
sola familia aragonesa asolada por ese fenómeno absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético. El segundo imperativo es el de la reconstrucción de los servicios públicos, algo que forma parte de los principios fundacionales de las formaciones políticas que vamos a formar, que vamos a componer este Gobierno. El tercero de ellos tiene que ver con reencauzar el sentido de la recuperación económica que ahora está experimentando el país, que desde nuestro punto de vista es injusta porque produce desigualdad y se basa demasiado en empleo precario y mal pagado. Nosotros queremos reconducir esa recuperación para que realmente produzca justicia, para que realmente fortalezca los derechos ciudadanos y para que se constituya en factor de prosperidad, pero bien repartida y solidaria. Y el cuarto gran reto, el cuarto gran desafío del Gobierno que ahora empieza su andadura es el de implicarnos activamente en la gobernanza de España con resolución y con audacia, porque nos sentimos capaces de ello y porque esa será la mejor manera de defender los intereses de Aragón, que es una tarea que excede con mucho la presencia física del Gobierno dentro de los límites de la comunidad autónoma. Pero por encima de todo, el principio que regirá las actuaciones del Ejecutivo que hoy empieza a andar es la situación de las personas, la situación de las preocupaciones, de los anhelos, de los desvelos de la gente en el centro absoluto y exclusivo de nuestra tarea. En alguna ocasión yo he citado, porque me produce mucha admiración, a una ministra de Trabajo del presidente Roosevelt en los años de la Gran Depresión, Frances Perkins, una mujer que tuvo mucho que ver en el arranque del New Deal, que puso a América en una situación de prosperidad sostenida después de la gran crisis, del gran crack del año 1929, una mujer que aspiraba a recomponer, a reconstruir los derechos de los trabajadores y que hacía levantarse a las 5 de la mañana a sus compañeros demócratas del gabinete de Roosevelt para que fueran a la salida y a la entrada de los turnos de las fábricas, para que vieran en qué condiciones trabajaban los obreros de aquellos momentos tan dramáticos en la historia del país, para que contaran las nóminas, las exiguas nóminas que cobraban por prestar servicios de 10, de 12 horas, y les hacía ir después a las casas de estos obreros para que vieran en qué condiciones vivían sus familias. Con todo ello, Frances Perkins lo que pretendía era sensibilizarlos de la tarea que por encima de todo era moral que tenían en sus manos, y a fe que en buena medida lo consiguió, porque amparada por aquel gran presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, consiguieron que América iniciara esa senda virtuosa de la que les acabo de hablar. Con ese espíritu, queridas amigas y queridos amigos, os animo a trabajar en los próximos 4 años teniendo absolutamente claro de que si lo hacemos allí, así, más allá de los aciertos, más allá de los errores que podamos cometer, estaremos en sintonía con las preocupaciones, con las prioridades de la sociedad aragonesa en este momento y habremos prestado una labor a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma, que es, en definitiva, para lo que se nos ha elegido y para lo que tenemos que supeditar todas las acciones de nuestro Gobierno. Muchas gracias.